Estamos con Eduardo Carrasco. Eduardo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Pepe? Es un hombre de larguísima trayectoria, de identidades múltiples. Probablemente todo el mundo lo conoce como el Quilapayún, pero en verdad el Quilapayún de alguna manera es la síntesis provisoria de muchas identidades. Es un filósofo, es un escritor, podría decirse un poeta, y también es o fue, o será, nos dirá eso, un político. Y todas esas identidades naturalmente se concentraron en algún periodo de su vida en Claro. Quilapayún. Pero si la vida te obligara a elegir entre tus múltiples identidades, ¿por qué optarías? Mira, yo creo que, mira, si tú me hubieras preguntado esto mismo hace unos 4 o 5 años atrás, yo te habría dicho sin dudar, filósofo. O sea, eso es como, siempre ha sido como un centro en mí. Pero después lo que ha pasado, sobre todo una especie de desengaño de la parte académica, universitaria, la enseñanza, todo eso que me ha alejado un poco de eso, he perdido el interés. Se ha transformado en importante nuevamente la música, ¿ah? Y he empezado a hacer muchas canciones, me gusta mucho hacer textos de canciones y trabajar con otros músicos, pero también hago yo música. Y eso ha pasado en el último tiempo a ser muy importante en mi vida, pero yo creo que depende de las épocas. En algunos momentos he sido más filósofo, en otras más músico. En otras más político. En otras más político, pero la política siempre ha sido una cosa muy, o sea, como desde la distancia. O sea, no he sido un tipo que se ha mantenido como tú, por ejemplo. A pesar de que fuiste símbolo político de alguna manera. A pesar, ¿Ah? sí, a pesar de eso. Siempre has Pero estado... siempre he estado un poco retirado, mirando desde afuera. Desde afuera. Sí, siempre. Y una cosa que me enseñó el exilio es precisamente todavía asumir esa distancia con mayor fuerza, en el sentido de que cuando tú tienes una vocación filosófica, la filosofía es como observar el mundo desde un rincón así invisible, donde lo único que es válido es la mirada objetiva, ¿entiendes tú? Entonces no tomar partido, ¿no? Exactamente, yo por eso Claro. nunca entendí la contradicción, porque yo te reconozco y te he leído como un espíritu libre. Claro. Como sí. alguien que jamás cede a la tentación de comprarse una verdad entera, ni seguir una religión o un dogma, en fin. Exacto. Pero entraste al Partido Comunista, Sí. que era al menos todo lo contrario. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo fue esa contradicción irresuelta? Mira, había una... Primero lo que explica eso es la época, ¿ya? Era una época en que el Partido Comunista tenía una enorme influencia en el mundo cultural chileno, ¿no? Casi no había artistas. No solo por Neruda, en fin, sino que si tú te fijas, digamos, el Partido Comunista fue como protagónico en muchos sentidos en el apoyo a los movimientos artísticos que tenían sesgos así revolucionarios o de izquierda o sociales, exactamente. Y fue muy importante, y ese Partido Comunista del que estamos hablando no tiene mucho que ver con lo que hoy día se llama Partido Comunista o con lo que durante la dictadura fue el Partido Comunista. Ese Partido Comunista llegó a ser, por ejemplo, el partido más consecuente que apoyó al proyecto político de Allende. Socialismo en democracia. Exactamente. Entonces, es bien curioso eso. El Partido Comunista de esa época, a pesar de que, como decía Corbalán,
era un partido sovietincha, cosa que fue muy ridiculizada después. A pesar de eso, mantenía una actitud bastante libre hacia la o sea, hacia la cultura. Pero toleraba esa espíritu crítico, esa diversidad, porque no me imagino a ti en reuniones del partido siendo acrítico. Sí, yo fíjate que toleraba, porque, por ejemplo, una anécdota que muestra claramente eso. Cuando nosotros hicimos el disco por Vietnam, que fue editado por la Juventud Comunista, y de ahí nació el sello. Eso debe sido como el tercer disco, tipo 67, claro, 68. No, mucho, y el quinto, sexto. Ya. No, sí, ya habíamos hecho mucho. Pero todavía no ganaba Allende la elección cuando hicieron. No, te estoy hablando del año 68. Exactamente. Entonces, había en ese momento todas esas fricciones entre el Partido Comunista chileno y el Partido Comunista cubano. Claro. Incluso había ido Milla, Orlando Milla. Recuerdo la portada del siglo realizando la Revolución Cubana. Claro. Entonces habían distancia. Digamos, no era la política del Partido Comunista chileno la política del Partido Cubano, ni menos las ideas del Che y eso. Y nosotros en el disco incluimos, que era, como te digo, editado por el Partido, incluimos una canción al Che, incluimos varias cosas que eran de una línea más ultraizquierdista que la línea del Partido Comunista. Entonces eso te marca que había bastante amplitud, ¿no? No sé si esa amplitud estuviera en la cabeza de los dirigentes comunistas de la época, ¿no? Pero en todo caso la había en la conducta, y eso es muy importante, y fue muy importante para nosotros. Ahora, cuando salió ese disco, nosotros todavía no éramos comunistas. Todavía había sido simpatizante del MIR, más bien, ¿no? Con tu hermano. Al comienzo sí, claro, éramos más bien simpatizantes del MIR porque era una cosa universitaria, estaba mucho más cerca, en fin, había un espíritu así como de proclive a esas tendencias en ese momento. Estaba el gran prestigio de la Revolución Cubana. Entonces, eso fue muy importante. Entonces, bueno, ser comunista, para volver a la pregunta, ser comunista en esa época era como abrazar consecuentemente una especie de reivindicación de justicia social, la situación de la pobreza, por ejemplo, era dramática, no tiene nada que ver con lo que tú puedes ver hoy día como pobreza paseándote por barrios populares, o sea, era miseria, en esa época era una cosa insoportable, había niños con los pies desnudos en pleno invierno, tú hacías cola en un cine y te venían a pedir limosna, o sea, era una cuestión que te partía el corazón. Entonces había eso, y además estaba el prestigio de grandes figuras de la cultura que eran comunistas, pero también estaba el prestigio del movimiento obrero, del movimiento social, que después, bueno, nosotros, digamos, tomamos esos temas, por ejemplo, el disco Recabarro, la cantata Santa María, en fin, muchas cosas en las cuales nosotros de alguna manera también participamos en eso. Entonces, ser comunista, te diría, era una cosa para nosotros casi de responsabilidad, ¿eh? Y además veíamos lo poco responsable que era el ultraizquierdismo en aquella época. Hoy día también lo es, pienso, pero en esa época era muy evidente, y era muy evidente lo contradictorio que resultaban las posturas extremistas, porque estábamos, por ejemplo, en plena
reforma universitaria. ¿Ah? Y bueno, los comunistas estaban... ¿Tú viviste la reforma en el pedagógico? Claro, En filosofía. En filosofía. Y entonces, bueno, los comunistas estaban buscando cómo se mejoraban los planes de estudio, etc. Y el MIR decía, reforma no, revolución. O sea, se negaba todo lo que se podía hacer de bueno. Los comunistas eran los amarillos de la claro, época, según exactamente, según la eran los claro. amarillos. Exactamente. El reformismo, Eso era, el reformismo claro, que hizo progresar claro. a Chile Sí, sí. enormemente, en leyes entonces, sociales, en avance de la clase obrera. Claro. Entonces, por eso no es contradictorio. ¿Entendés? Además, fíjate, yo era comunista y enseñaba el Zaratustra en el departamento de filosofía. Entonces, ¿Tú egresaste inmediatamente, continuaste como ayudante o profesor? Claro, en la sí, universidad? mientras estaba estudiando ya era ayudante y de varios profesores, tenía bastante éxito como académico, digamos, y después me fue muy fácil entrar, digamos, comprometerme. ¿Cuándo te metiste al conservatorio? ¿Pasaste por el conservatorio? Sí, también, ¿no? me parece que fue el año 70, en los comienzos de... Siendo ya profesor. Siendo ya profesor en la Universidad de Chile. Y con el Quila ya consolidado, porque el 70 Sí, ustedes eran sí, el principal grupo de la nueva canción chilena. Ya habíamos sacado el disco con la cantata Santa María, habíamos presentado eso, estábamos en contacto con varios músicos como Sergio Ortega, Lucho Alvis, que hacían clase en el conservatorio. Y bueno, eso fue una evolución que tiene que ver con las necesidades de la evolución del conjunto. Que claro, nosotros empezamos cantando sin saber música, sin saber nada, o sea, nada, te digo, o sea, las posturas de la guitarra y eso era todo. Y con eso empezamos a hacer cosas y ya, claro, al cabo de un poco tiempo ya nos empezamos a dar cuenta que había que aprender música y había que ser más sabios si queríamos llegar a alguna parte. Y eso es lo que me hizo empezar estudios de música en el conservatorio. Volvamos al origen, me interesa el contexto de la emergencia del Quilapayún. Yo sé que dos Barbones, tu hermano y Julio Numhausen, te llaman a ti, el tercero. Tú dices en tu libro para provisoriamente tocar en el grupo, al final fuiste el único definitivo de los tres. Pero, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué armar un grupo? ¿Qué significa Quilapayún? Tres barbas, ¿no? Tres barbas. Efectivamente, yo no tenía ningún interés en meterme en eso porque estaba iniciando mi carrera académica. Había sido digamos, contratado como ayudante, estaba ya haciendo clases, estaba todo muy bien encaminado hacia una carrera académica. Y bueno, y este proyecto, que era principalmente de Julio Numhausen en ese momento, no me interesaba mucho, pero como los veía tan entusiasmados y a veces cantábamos juntos, sobre todo con mi hermano, cantábamos, nos acompañábamos con la guitarra, cantábamos canciones de los Beatles y canciones de Atahualpa Yupanqui. Convivían sin problema los Beatles con Atahualpa. Entre esos extremos vivíamos. Y bueno, empezamos a cantar al principio con mucha discusión sobre cuál era la línea que íbamos a seguir. ¿Ya? ¿Y cuál era el repertorio, el inicial? Mira, cantábamos, me acuerdo, una canción de Ángel Parra que nos había entregado a él, que se llamaba El Pueblo, porque trabajamos un corto tiempo con él. Cantábamos La Cuculí, que yo había hecho con la guitarra. Después cantábamos El Forastero, La Paloma. La Paloma era un hit del momento. Y cantábamos canciones así que habíamos aprendido
de discos peruanos, bolivianos. Entonces, ¿usted está más abierto al mundo Sí, andino? inmediatamente tomamos ese camino. Ya. Ese fue como una cosa bien renovadora, porque eso, bueno, la Violeta había venido a Chile en esos mismos tiempos con el Afuerino y Fabre, Claro. Gilbert, y él tocaba la quena, y entonces las presentaciones de la Violeta siempre había el charango, la quena, ¿no? Es una cosa muy parisina, diría yo, porque fue en París donde se juntaron distintos músicos de distintas países partes de América Latina, y claro. armaron ese tipo de conjuntos que eran como conjuntos con una orientación andina, ¿ya? No solamente, pero y eso interesó mucho y eso lo trajeron los Parra para acá, la Violeta y también Ángel, y se tocaba en la peña, ese tipo de instrumentos. Nosotros armamos un grupo con eso fue lo interesante. ¿Y ese eran los primeros espacios donde ustedes cantaban como Quila? Eso La claro. peña de Avenida Carmen. Claro, la peña 340, creo. Sí, la peña acá, pero también la peña de la Universidad Técnica, que era importante en esa época, y la peña de la Universidad de Chile de Valparaíso, que también era muy importante. Nosotros lo que hacíamos, me acuerdo con Víctor Jara, era, ponte tú, trabajábamos durante la semana, armábamos un repertorio. Y entonces nos juntábamos en mi casa en 2 citronetas, la de Víctor y la mía. Y entonces, claro, y entonces salíamos el sábado en la noche, cargamos la guitarra, el bombo y todo eso, y nos íbamos a buscar dónde actuar. Claro. Y entonces llegamos a una peña, se sabía que en la escuela dental hay una toma y ahí a lo mejor nos dejan tocar, y llegábamos con Víctor y Víctor se bajaba entonces y preguntaba si les parecía bien que nos bajáramos a cantar. Y claro... Esto era sin plata de por medio. Pero estás loco, nada. Ni siquiera para cargar la citroneta de benzina. Claro, y ahí nos bajábamos y cantábamos. Y esa era la rutina, así durante bastante tiempo, varios meses, hacíamos eso, salíamos a buscar dónde cantar. Víctor después empezó a tener una actividad más profesional. Víctor estaba profesionalmente en el teatro entonces. Estaba fundamentalmente en el teatro. Víctor era un personaje del teatro, ¿no? Él, claro, cantaba, pero como una cosa... En Cucumén cantaba también. Claro, pero él, digamos, artísticamente era reconocido como uno de los directores claro, promisorios en el ambiente teatral chileno. Trabajaba con grandes artistas, por ejemplo, dirigió obras en el Teatro de la Universidad de Chile, pero también en la Compañía de los Cuatro, con los Duvacher. Claro, con los Duvacher, que eran pero muy importantes, claro, artistas. Oye, ¿y debutaron ya más armaditos en el Marconi? No. Porque me han hablado de una actuación en el Marconi que fue muy... Sí, fue muy importante esa, pero antes ya habíamos hecho recitales, porque Víctor, como era un hombre de teatro, le interesaban hacer recitales, ¿no? ¿Y qué es lo que era un recital? Era un espectáculo organizado, así armado, casi como una obra de teatro. Alguna coreografía. Con una coreografía muy precisa, iluminación, las posturas de cada uno, el modo como presentábamos las canciones, cómo salíamos al escenario. Eso marcó mucho la impronta de Quilapayún, porque tiene el carácter teatral, claro, absolutamente, que no tienen otros grupos de la misma época. Y además en toda la evolución del Quilapayún está el teatro. De hecho, fíjate, y te iba a cantar eso justamente, uno de los primeros recitales que hicimos, porque a Víctor le interesaba eso, fue en el Teatro IEM, que era el Instituto de Extensión Musical de la Chile. Teatro que quedaba por ahí
¿cómo se llama esa calle que es paralela a la Alameda? Tarapacá. Tarapacá. En Tarapacá. Tarapacá. Y ahí está el IEM, que hoy día está el Normandía ahí. Claro. Y era una cosa muy novedosa, ¿entiendes? Porque en Chile ningún folclorista ni tampoco ningún cantante popular hacía recitales. Se presentaban en la radio. En la radio se presentaban en peñas, festivales. 3 canciones cada uno. Claro. Pero no hacían un recital, o sea, no hacían un espectáculo. Y nosotros con Víctor hicimos los primeros espectáculos de ese tipo. Y las primeras actuaciones serias eran esas. Y la gente quedó muy impresionada, porque toda esta cosa verdaderamente era muy eficaz. ¿El poncho fue desde el inicio? ¿Los ponchos? El poncho era, sí, desde el inicio. Sí. Y el inicio fue muy ridículo, porque los primeros ponchos eran ponchos de Castilla. Que son muy pesados. Claro. Imagínate en pleno verano cantando con ponchos de Castilla, era absolutamente absurdo. Claro, es una cosa que se le ocurrió a Neuhauser, porque según él el poncho de Castilla era una cosa que no era, digamos, local, que si lo hubiéramos puesto grecas o cosas, esos ponchos así con más dibujo, claro, son locales, efectivamente, son o mexicanos, claro. Y queríamos tener una imagen, claro. Pero después, bueno, se nos ocurrió felizmente teñir unos ponchos de paños de tomé, más livianito. Y ahí cambió completamente la imagen. Más elegante. ¿Y de Víctor qué recuerdo tienes tú? La diferencia que hay entre el recuerdo que nosotros tenemos de Víctor y la imagen que se ha forjado, digamos, y bueno, no podemos ir contra eso porque sería absurdo. La imagen que uno ve en la calle, la pintura mural, en un muro así, con la imagen de Víctor, como el héroe, ¿no es cierto?, de esos tiempos, la huella que dejó, en fin, toda esa cosa épica y además dramática. Pero para nosotros Víctor era nuestro amigo, o sea, era un tipo con el cual hacíamos asados. ¿Y él ofició como director oficioso del grupo, no? Sí, al principio. Él fue director del grupo porque a nosotros nos costaba mucho organizarnos y armar una canción, era puras discusiones, yo creo que tiene que ser así, ¿no? En fin, y no había cómo ponerse de acuerdo, y no había nadie que tuviera la autoridad musical como para decir, no, esto se hace así. Entonces, por eso, sabiamente empezamos a buscar un director y lo encontramos en Víctor. Lo conocimos, le propusimos, inmediatamente accedió y se puso a dirigirnos. Para él fue una aventura, una cosa divertida. Y yo creo que empezó a ver algo que nosotros no habíamos visto nosotros, ¿entiendes? Porque no era muy serio lo que hacíamos. Sobre todo nos juntábamos porque era divertido juntarse, porque los dos Julio eran tipos muy cómicos, o sea, verdaderos payasos. Así. No, yo sé, fue mi agregado cultural en Suecia, así que lo conozco muchísimo. Claro, de veras. Entonces era un payaso fantástico y mi hermano también. Y ahí entonces era puro jolgorio, pura risa, era muy divertido eso, muy divertido. Entonces eso era lo principal, ¿entiendes? O sea, nosotros no nos imaginábamos cantando en un gran teatro ni en un festival, eso era totalmente, digamos, imposible. Víctor fue clave para hacer entonces, claro, Víctor nos enseñó como la disciplina y estrictamente así, por ejemplo, cosas. Ya, vamos a empezar a ensayar, silencio. Ya, y esperamos, había que sacar cualquier ruidito, todo.
ya, del silencio, y ahí empezaba la cosa, empezamos a trabajar y teníamos un momento así, estaba prohibido hacer un chiste, hacer una observación así que pudiera dar lugar a algo cómico, y todo el mundo entonces, y empezamos entonces a tomar en serio, porque además con esta disciplina los resultados nos iban a sorprenderlo a ustedes mismos. Claro, o sea, era fantástico, y de repente salían cosas verdaderamente que nos emocionaban y sentíamos que estaba bien, que era una cosa, digamos, que... ¿Y ustedes eran 4 con Víctor al inicio? ¿O ya habían reclutado? No, Víctor cantaba a veces con nosotros, teníamos cosas juntos, pero cuando hacíamos espectáculos juntos, él cantaba, o sea, nosotros hacíamos una primera parte, él hacía una segunda, y al final cantábamos juntos. ¿Y ustedes al comienzo eran 3 o ya reclutaron al comienzo éramos 3, y después fuimos 4. Ya con ¿Quién entró? ¿Quién fue el cuarto? Al principio fue Patricio Castillo. Pero rápidamente salió Castillo porque no era muy responsable, ¿ya? Y nosotros ya estábamos entrelados en una cosa distinta. Y entonces entró Carlos Quesada, que todavía está, digamos, claro, gran tenor, que es muy divertido, porque cuando nosotros lo reclutamos, nosotros necesitábamos un bajo, y entonces, bueno, y él empezó a cantar como bajo. No teníamos idea que era uno de los mejores tenores que ha habido en la música chilena. Y felizmente lo descubrimos y ahí lo cambiamos de posición musical. ¿Y cuándo entró Willy? Willy entró cuando... Willy entró después, claro. Willy cantaba en la peña de la Universidad Técnica. Él cantaba unas zambas así, aguardientosas. Era buen cantante de tango también. Y cantaba tango, pero en la peña cantaba esa zamba, muy bonito, era muy Zamba bueno. Para olvidarte. Claro, ese tipo de cosas bien románticas. Y a nosotros nos gustaba mucho y lo reclutamos, lo integramos, y ahí empezamos a ser 5, ¿ya? Y después fuimos 6 cuando reclutamos a Hernán Gómez y a Rodolfo Parada. Y ahí completaron los 7. Ahí completamos los 7, claro. Oye, Eduardo, ¿y qué te pasa a ti cuando ves el destino de Víctor y la salvación de ustedes, quizás completamente casual, porque estaban en Argelia y tenían una actuación el 15 de septiembre en París? Si no, habrían regresado a Chile y ustedes eran símbolo más odiado todavía que Víctor de la Unidad Popular. Sí. Mira, fue una cosa asombrosa en realidad. Fíjate que fue una cosa asombrosa. Nosotros estábamos muy cerca de Allende, ¿ya? De hecho, por ejemplo, nosotros en un cumpleaños Allende fuimos el regalo que le hizo el embajador de México a Allende, ¿eh? Que fue muy divertido porque se preparó todo en la residencia del embajador para que nosotros estuviéramos escondidos detrás de una cortina en un pequeño lugar así al lado del living, y entonces teníamos que esperar que llegaran todos los invitados. Cuando estuvieran todos reunidos, incluido Allende, ¿no? Todos sentados, qué sé yo, el embajador entonces iba a hacer una introducción y le iba a ofrecer un concierto del Quilapayún a Allende. Y bueno, y ahí se abrieron las cortinas y aparecimos nosotros y hicimos un concierto y fue fantástico. Y bueno, o sea, estábamos cerca de Allende y Allende nos quería mucho y tenía una idea increíble del Quilapayún. Bueno, que habían participado en su campaña. Sí, absolutamente. Pero decía cosas que nunca
Bueno, nunca le vamos a poder pagar a estos muchachos lo que han hecho por la hicieron el revolución himno chilena. de la campaña. Claro, no, sí. El himno de la campaña y el himno de la lucha social, que es Exactamente. Pueblo Unido. Entonces Claro. era efectivamente, Muy, había harto que agradecer. claro. Entonces él nos invitó a, y nunca he podido saber si ¿Por qué lo hizo? claro, Si era sabiendo qué que los intención, protegía. ¿ya? Pero nos invitó a participar con él como delegación cultural en la conferencia Países No Alineados claro. en Argelia, que iba a tener lugar el 9 de septiembre de ese año, en Argelia. Y nos mandó para allá, y nos fuimos, y gracias a eso... ¿Fueron con otros grupos o no? No, solo. Ustedes. Éramos nosotros la delegación. Y de hecho fuimos. Y en la noche, digamos, justo después de que actuamos, y qué sé yo, nos despedimos de Clodomiro Almeida, que tomó el avión. El jefe de la delegación, porque Allende no fue. Exactamente, Claro. Allende no fue. Y Clodomiro Almeida Volvió a Chile, claro. lo despedimos en el avión, en la noche, qué sé yo, volví a Chile, el otro día fue Fue el el 11. golpe, Claro. ¿Y ustedes Lo los pilló en agarraron, Argel? lo agarraron en... ¿Los pilló en Argel o ya estaban en París ustedes? No, nosotros ya estábamos en París. Estaban en París. Volvimos a París. Porque había una actuación. Exactamente, claro. Y bueno, fue terrorífico todo ese tiempo, el momento del golpe. Nosotros estábamos en una conferencia de prensa, pues íbamos a participar en el Festival del Humanité en París. Estábamos en una conferencia de prensa en el diario, y de repente empezaron a llegar los telex, porque en ese tiempo había telex, que eran unas cositas Golpe de largas. Estado en Chile, sí, claro. que llegaban. Golpe de Estado qué sé Chile. yo, exacto. Y ahí empezaron a llegar, y bueno, empezaron a aparecer esas palabras horrorosas: golpe militar, bando número 1, Extirpar el cáncer marxista. Claro, horrible. Y para nosotros era muy horrible, porque nosotros, por una parte, como todos los chilenos de esa época, estábamos convencidos de que el ejército era un factor, digamos, constitucionalista. En el peor de los casos se iba a dividir. Claro. O sea, piensa tú que el gobierno Allende era un gobierno cívico-militar. Había militares dentro ya ocupaban ministerios. Pinochet era supuestamente el comandante leal. Claro. Pero había en la población esa idea, ¿entiendes? Había como un respeto hacia los militares. Yo jamás me habría podido imaginar el salvajismo que efectivamente tuvo el golpe y del cual fue víctima Víctor entre miles de otros, ¿no? O sea, de que los militares fueran a torturar, a asesinar a gente en la calle, o qué sé yo, eran cosas que no estaban en la imaginación posible. Claro, era imposible, ¿entiendes? Entonces ocurrió eso, y cuando empezamos fue como despertar de una ilusión, ¿entiendes? Una cosa terrible fue. El golpe fue horroroso. En ese recital que ustedes hacen el sábado 15 en el Olimpia, claro. ¿Ya sabían del asesinato salvaje de Víctor Jara? No. Nos enteramos en unos 2 o 3 días después. Estábamos esperando, fue en otro teatro donde había un homenaje a Allende que le hacían grandes intelectuales franceses, y yo me acuerdo que estaba sentado con Michel Piccoli, el actor, y de repente vino una persona y nos anunció que habían asesinado a Víctor Jara. Y al principio era una cosa increíble, ¿no? O sea, como que fue un tremendo... Ahí fue el golpe, desde el punto de vista
emocional, pues para mí por lo menos, fue el golpe. O sea, me ocurrió el golpe a mí, ¿ya? Y fue realmente terrible, terrible, muy triste. No sé, no podía hablar, era una cosa muy triste, muy triste. Y increíble también, porque todos esos días nosotros vivimos con esa sensación de incredulidad, como que no estaba pasando en Chile. Esto era una pesadilla, no puede estar pasando, claro, no puede estar pasando una cosa así, ¿entiendes? Y después, bueno, todo era peor de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. Y esa tristeza, ese golpe, se tradujo por mucho tiempo en la manera de ser y de actuar, claro, de Quilapayún, ¿no? Sí, yo creo que sí. En los 70. Sí, fue muy triste. Bueno, todo. Además, bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder seguir haciendo algo en contra de lo que tuviera que ver con colaborar con la resistencia. Claro, poner nuestra vida en la derrota de esa barbaridad que había ocurrido. Y empezamos entonces a hacer muchos conciertos, uno tras otro. Hacíamos, no sé, te digo, 130 conciertos al año. En Francia y claro, afuera. Cada 3 días teníamos un concierto. En Francia y afuera. Recorrimos en un mes X, que no me acuerdo cuál fue, estuvimos en los 5 continentes. O sea, en Australia, en Asia, en los 5 continentes. Y dile, Eduardo, tú, cuando en el periodo 70, 73, tú ya eras profesor de filosofía, sí, y al mismo tiempo intérprete y autor y claro, entonces director musical del grupo, ¿no? Sí. Pero yo tengo el recuerdo de haber ido a la UNCTAD, hoy día ya, claro, Diego Portales, sí, a ese recital donde ustedes lanzaron la escudería Quilapayún, el grupo sí, Mujeres, claro, el grupo Jóvenes, sí, en fin, como 4 sí, grupos, sí, con la pretensión de que Quilapayún extendiera su influencia. Claro. Y lo hicimos. Y todo Chile lo alcanzaron a hacer. Sí. Pero tenía que ver también, creo yo, sí, con tu deseo de regresar a la filosofía. Tenía que ver con eso, pero tenía que ver con una ambición que teníamos, porque hay como una dinámica interna dentro de lo que es el Quilapayún. El Quilapayún es como una experiencia cultural, artística, que nosotros empezamos a vivir y empezamos a descubrir que se pueden hacer cosas que nunca nos imaginamos. Y vino la influencia y el poder que eso significa, el poder de hacer cosas, no es otro poder, y el apoyo a la gente, en fin. Y lo que pasó es que descubrimos una cosa que era muy importante dentro de esta experiencia, que fue lo que pasó con la cantata Santa María. ¿Y qué fue eso? Ese fue el trabajo colaborativo con Luis Harvey, ¿no? Fíjate que con la cantata Santa María, el pueblo chileno descubrió lo que era una cantata. O sea, aprendió lo que era una cantata, ¿no? Y eso era un hecho muy importante, porque señalaba cómo hay que hacer para que el pueblo chileno acceda al mundo de la música. Te estoy hablando de la música clásica, que claro, por lo menos para mí siempre ha sido el referente principal, o sea, donde está la máxima creatividad, la máxima. Y eso es lo más clásico del Quila, las cantatas. Claro, entonces a través de la cantata descubrimos nosotros se podía hacer que la gente tuviera una relación espontánea y digamos, de descubrimiento de esa puerta abierta hacia la música culta, hacia la gran música. Y entonces nos propusimos nosotros aprovechar eso y hacer, entonces el próximo paso, que era una ópera popular, o sea, porque la cantata no tiene personificación, sino que es un relato, pero hacer algo con personificación. Y empezamos a echar a andar ese proyecto, y para eso hicimos estas llamadas a los... Ese era con Neruda.
Claro, eso textos de era Neruda. con Neruda, hablamos con Neruda, ya estaba comprometido, hablamos con él de qué temas íbamos a hacer, una especie de Romeo y Julieta popular. Pelea y Melisandre. Una cosa, claro. Y así pero esa era la intención, te fijas tú, porque nosotros veíamos cómo desarrollar y aprovechar lo que ha sido nuestra experiencia con un sentido cultural profundo. Y todavía pienso lo mismo, ¿sí? Yo que debería hacerse una ópera popular, una ópera que esté al alcance. Volver al origen de la ópera, porque claro, la ópera en su origen era. Pero que eso es lo que pasa. Eso es lo Francia llenaba teatro en la ópera. Eso es lo que pasa, que nosotros, si queremos ser un país culto, tenemos que descubrir la pólvora. No se puede avanzar en el dominio de la cultura sin descubrir la pólvora. La pólvora es la cantata Santa María, ¿entiendes? Que descubre, le abre a la gente qué es lo que es esa forma. Es muy importante el problema de la forma. ¿Para qué sirve una cantata? ¿Qué sentido tiene? Ustedes hicieron otras cantatas después con Gustavo. Claro, hicimos muchas. Sí, ¿no? Hicimos con Juan Pablo Rego, hicimos una que finalmente no pudimos presentar con Cirilo Vila, hicimos con Sergio Ortega, hicimos La Fragua. Claro. En fin, seguimos. Allende con Gustavo Becerra. Allende con Gustavo Becerra, América con Gustavo Becerra. Bueno, hicimos muchas cosas y fue toda una vertiente de nuestra creatividad, digamos. Pero yo creo que va a tener consecuencias. Es una característica peculiar del Quila, sí, dentro del contexto de la nueva canción, claro, que es la búsqueda del vínculo con músicos clásicos. Claro. Y eso, como te digo, es porque siempre hemos pensado que la evolución de la música finalmente, si tú vas a querer tener en Chile un gran desarrollo musical, tienes que llegar necesariamente a la música clásica. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? La música clásica es de la élite que tiene vínculos con Europa, que sigue esas tradiciones. No hay una tradición de ese tipo de música en Chile, ¿entiendes? Nosotros la empezamos a crear con esta obra, por eso la importancia que tiene eso. Y eso es lo que vimos nosotros. Entonces, yo creo que por ahí hay un camino que nosotros lamentablemente no pudimos seguir, pero lo habríamos seguido si hubiéramos tenido la posibilidad. Y ya la teníamos el apoyo de la Universidad Técnica del Estado, que había arrendado especialmente una casa para nosotros al lado ¿cómo se llama?, de la UNTA, del edificio de la UNTA. Ahí teníamos nuestra casa, empezamos a hacerle clases de actuación a esos muchachos, presentamos varios conciertos con ellos, les enseñamos lo que nosotros sabíamos. Entonces era una cosa interesante, bonita. Llegó a ser una escuela el Quilapayún. Llegó a ser una escuela y de hecho muchos grupos salieron de ahí, Parroco Andino, claro, el Ortiga, varios más. Ya. Eduardo, yo admiro mucho la época en que ustedes recorrieron el mundo muy vinculados a la resistencia y a la mantención, claro, de la idea, claro, del socialismo en democracia chilena, la imagen de Allende, claro, la denuncia contra Pinochet, etc. Sí. Sin embargo, ustedes logran de alguna manera desprenderse de eso y evolucionar musical, claro, y conceptualmente. Yo asistí, me tocó estar yo creo que era el 85, sí, en lo que yo considero la cima de la expresión musical de Quilapayún, sí, un espectáculo de unos, no sé, 7 o 10 días en el Olimpia. Claro, sí. En el Olimpia actuaban los grupos chilenos un día y normalmente los lunes. Sí. Y yo el único grupo que vi que tenía un continuo, claro, más de una semana, además, claro, a tablero vuelto. Con el nombre. Exactamente, con el nombre Quilapayún y todo.
claro. Con Daniel Mesguich, que era un gran coreógrafo, claro, sí, de la época, claro. y con ustedes ahí sentados viendo el diario, me acuerdo, Claro. y echando diatribas Sí. contra el estalinismo. Sí, claro. Para mí fue una sorpresa, un golpe. Yo no los había visto desde el 73, que habían presentado aquí la escudería. Ya, Y claro. por lo tanto, ver estas canciones Claro. conceptualmente, musicalmente mucho más complejas, Claro, mucho temáticamente más actualizadas, en fin, Claro, sí. fue un shock positivo, por supuesto. Claro. Pero me imagino que eso también iba en contra de lo que le pedía, porque la gente tiende a pedir lo mismo. Sí, Cántenme claro. las canciones que me sé. Claro. Y usted Sí. evoluciona. Claro, nosotros evolucionamos y eso yo creo que es algo que le debemos a Francia, ¿no? En el sentido de que de repente nos encontramos en un medio distinto, muy exigente desde el punto de vista artístico, y nosotros empezamos a depender de la música, porque por fin Vivían todos de eso. nos profesionalizamos 100%. Y empezamos a hacer actuaciones y conciertos y qué sé yo. Y muy pronto la solidaridad, naturalmente, no es porque haya nada malo al respecto, pero naturalmente bajó respecto de Chile, en fin, las cosas pasan, la historia empieza a tener Además, hay otros temas, motivos. viene de Sudáfrica, la Claro, exacto, claro, y empezaron otras cosas. De hecho, ¿te acuerdas la Revolución de las Flores Claro. en Portugal? Exacto. La liberación del franquismo, en fin, cuestiones tremendas y muy importantes para los europeos. Entonces, la única arma que teníamos para sobrevivir era lograr hacer un grupo musical con una consistencia artística tan fuerte que generara un interés, digamos, ya al margen de la cuestión chilena. Nunca fue 100% al margen, siempre hubo ese elemento, pero no cabe duda de que ese desafío fue fundamental para nosotros y empezamos a crear cosas, música mucho más elaborada, más poético, más alejados de la cosa más contingente, porque eso ya no tenía sentido. Y eso coincide también con la logramos, ruptura, ¿no? Lo logramos. ¿Ah? Coincide también con la ruptura con el PC y el Coincide estalinismo. con la ruptura porque en Francia se vivió con mucha fuerza la discusión sobre el estalinismo. Empezaron la a emergencia aparecer, del eurocomunismo. Claro, empezaron a aparecer textos muy importantes. De hecho, Del Gulag. se editó el informe Khrushchev por primera vez, digamos, avalado por el propio movimiento comunista, porque cuando salió eso, me acuerdo, cuando recién se supo del informe Khrushchev, Era la CIA. pero es que fue, ¿sabes quién publicó eso? La revista Life. Claro. Entonces, Claro. la revista Life, ¿cómo le ibas a creer Claro. tú a la revista Life? Entonces la gente no consideró eso. Pero resulta que era verdad lo que había publicado la revista Life, era exactamente el informe Khrushchev. Pero después se publicó entonces en esos años en Francia y en Italia, y empezó toda esta disputa sobre el eurocomunismo, esta idea, se discutía mucho sobre la dictadura del proletariado, sobre temas importantes. O sea, en el fondo la discusión era, ¿es posible un socialismo democrático? Era la revaloración de la democracia. Exactamente. Y era en cierto modo eso por lo cual nosotros habíamos luchado, porque nosotros éramos allendistas, más que nada, ¿no es cierto? Entonces vino al mismo tiempo una especie de retrotraerse el Partido Comunista hacia posturas más duras. La línea de la vía la violencia hubo ahí. la vía armada, qué sé yo, cosas Después así. del triunfo de Nicaragua. Y ahí, curiosamente, después de toda la experiencia que he tenido el Partido Comunista,
se volvió hacia postura estalinista, ¿no? ¿Y cuándo tú renuncias? Me parece que fue por el año 80, por ahí, no recuerdo. Después o antes de la... Yo recuerdo la pelea con DICAP, que claro. DICAP administraba los recursos que generaba Tillimán y claro. Quilapayún. Sí. Sí. Bueno, fue eso, pero fue una pelea cultural, incluso un enfrentamiento en una reunión de comunistas en Francia con Volodya Teitelbaum, que se había puesto duro, curiosamente, y nosotros nos enfrentamos a eso, y fue tan violento el encontronazo que tuvimos que renunciamos al Partido Comunista, porque nos dimos cuenta que estábamos dando la hora, o sea, que ya había cambiado de política, había cambiado de vínculos y de relaciones con la cultura, ¿no? Había empezado a tener estas cosas así y había, sobre todo, seguía apoyando a Brezhnev, que era una especie de rehabilitación del peor estalinismo, porque Brezhnev fue un retroceso terrible. Después vino, qué sé yo, otras posturas más liberales, pero Brezhnev era espantoso. Entonces, y el Partido Comunista Chileno seguía apoyando esas cosas sin hacer las debidas distanciamientos, o, en fin, posturas más críticas como las tenía el Partido Comunista Italiano o el Partido Francés, el español también, en cierto modo. Y entonces, bueno, rompimos y nos salimos de eso. Ahora, y fue bastante duro. No era fácil romper, porque el confort, era muy difícil. Todas las redes de amistades. Era muy difícil, porque además fuimos tratados de traidores, ¿entiendes tú? Vendidos, qué sé yo, fue terrible. 30 de septiembre de 1988. Yo estaba arriba de una azotea en la Panamericana, claro. Y estaban los prisioneros, Gervasio y el gran retorno a Chile, claro, en gloria y majestad del Quilapayún. ¿Cómo viviste eso? Bueno, eso fue una experiencia casi surrealista, te diría yo, porque después de esos 15 años, cuando nosotros salimos de Chile, la última actuación, o una de las últimas, fue en la Alameda, en una concentración de las mujeres, donde cantamos por primera vez El Pueblo Unido. Y bueno, una cosa masiva, miles de personas, consignas, etc. Imagínate, después de 15 años volvíamos a estar un poco en la misma situación, todos arriba en un tremendo escenario, y cantando El Pueblo Unido, y la gente gritando, y qué sé yo, o sea, uno veía, no veía hasta dónde, el final, claro. No se veía, eran miles y miles de personas, y veía, qué sé yo, la reacción de la gente y todo eso, era muy emocionante para nosotros. Y vivimos varias experiencias ahí interesantes desde el punto de vista político que a ti te pueden interesar. Por ejemplo, poco antes de que de que empezara el acto, estaba Elwin, que se estaba preparando para el discurso, así como nosotros nos estábamos preparando para cantar. Y estaba ahí al alcance nuestro, digamos, o sea, estaba a 2 pasos, ya paseándose de un lado a otro, y nosotros arriba, armando los micrófonos, y qué sé. Y en un momento dado dije, pucha, lo voy a ir a saludar. ¿Ah? Y tuve la intención de hacerlo y no pude ir. Me retuve, ¿no? Porque Elwin para nosotros era una figura nefasta, lógico, pero terrible. Lo habías dejado antes del golpe. Claro, y yo no había vivido todo lo que habían vivido en Chile, en fin, los intentos, las luchas, etc. Sino que era como
un espacio que yo había estado en otra parte. Entonces tenía todavía digamos, esa rabia contra este tipo. Y no pude ir a saludarlo. Eso es interesante. Sí, como, claro que sí. ¿entiendes? Porque llegar a elegir a Elwin debe haber sido para la gente, digamos, proceso. para la gente de izquierda, los comunistas, los socialistas, debe haber sido todo un proceso, difícil seguramente. A muchos les costó igual. Claro, de tragarse el asunto. Y bueno, y además, bueno, como, ¿qué pensar de este señor, ¿no? Que había jugado ese papel tan horrible en los últimos días antes del golpe, y que ahora estaba ahí, digamos, discurseando, encabezando. Capaz que cantando la canción. Sí, capaz que cantando el pueblo mío, claro. Quizás como habría sido la reacción, porque muy distinto fue el encuentro que tuvimos en Estados Unidos con Gabriel Valdés. Con Tomic. Todo. Con Tomic, claro. Y fue un encuentro muy, muy emocionante en la casa de Orlando Letelier. Orlando había organizado una recepción donde habían figuras importantes, había incluso gente del gobierno norteamericano presente, y estaba Radomiro Tomic, ¿eh? Y entonces en un momento, bueno, nos saludamos muy calurosamente. Creo que era como la primera vez que había un encuentro así afectuoso entre un eminente demócrata cristiano y un grupo comunista. Todavía éramos comunistas nosotros como nosotros. Y entonces fue muy bueno la cosa, porque él aprovechó ese momento para mandar mensajes. Entonces me dijo que quería conversar conmigo, que nos fuimos al segundo piso de la casa, nos encerramos en el dormitorio de Orlando, sentado ahí, sentado, y él ahí empezó a conversar, a decir distintas cosas de la contingencia, y el mensaje fundamental era que se abría como la posibilidad de tener conversaciones más formales a nivel de direcciones, digamos, de los partidos con los comunistas. Y nosotros, por supuesto, lo primero que hicimos es llegar al recado. Claro. Y no sé qué importancia habrá tenido, pero para nosotros fue muy agradable encontrarlo, porque era, o sea, de pronto sentir que esas personas que de alguna u otra manera habían sido opositores o que habían generado o contribuido a generar, digamos, el clima tan terrible que se vivió en los últimos días de la OP, digamos, como que se modificaban su postura y se abrían a un diálogo, a una posibilidad de acuerdo, qué sé yo. Era esperanzador. Entonces estábamos bien contentos. Y ahí tuvimos esa conversación. Tú sabes que para mí Tomic siempre me hizo pensar, yo era adolescente para el golpe, ya, estudiante del Barros Arana, y años más tarde, en dictadura, yo estudiaba acá en la universidad, reconstruyendo la juventud, leía los programas de Tomic y de Allende, claro, y me preguntaba cómo no hubo acuerdo, una unidad detrás de programas tan similares, ¿sí? Eran prácticamente idénticos el programa de Tomic y el programa de Allende. Y claro, bueno, él propuso en algún momento la unidad social y política del pueblo, pero parece que las cosas eran prácticamente iban para otro lado. Imposible. Dime, tú te quedaste y tú te has reclamado muchas veces como un ciudadano francés
¿Ah? Claro, y lo soy. ¿Qué explica que te hayas venido y que te hayas quedado definitivamente en Chile? Mira, bueno, hay dos niveles de la explicación, digamos. Uno fue el fracaso matrimonial, que fue un golpe muy terrible para mí. Y bueno, fracasó mi matrimonio, se fue todas las pailas. Y eso fue después que tú volviste de la gira por Chile. Claro, volvimos a la gira por Chile, me encontré con una situación así de terminal. Y bueno, fue en cierto modo un manotazo de ahogado. ¿Cuántos años llevabas en pareja? 27 años. Ah. Claro, era un matrimonio muy consolidado, qué sé yo, pero bueno, las cosas de la vida son así sorpresivas. Y de repente me encontré con esa cosa y era además un momento en que el interés por el Quilapayún había bajado bastante en Francia, ¿no? La gran época del Quilapayún ya había terminado, la cosa no podía durar eternamente. Y entonces era muy difícil seguir teniendo eso como forma de vida principal, digamos. Ya todos los integrantes del conjunto habían comenzado a buscar soluciones personales en la educación, qué sé yo, meterse por aquí. Yo había entrado a hacer un doctorado, estaba en eso cuando sucedió todo esto, y ya era muy difícil vivir del Quilapayún, eso ya no tenía mucho sentido. De hecho, el Willy se había venido antes, ya hacía como un año que estaba afuera, ya se había ido a Argentina. Y entonces, bueno, estábamos buscando qué hacer. Entonces, no había muchas posibilidades en Francia, laborales. Era difícil. O sea, yo era un tipo, profesor de filosofía, ya la época en que los chilenos entraron a la universidad. Tú podrías haber entrado en los 70 claro, a alguna en los universidad, 70, sin como problema. lo hicieron muchos. No, sin problema. Conocí más de un tipo que ni siquiera había hecho clase en la universidad en Chile, pero que se puso en la fila ahí de los universitarios expulsados, y como los franceses abrieron las puertas, fueron muy generosos, se metieron y digamos, hicieron una carrera en la Universidad Francesa sin tener ningún antecedente académico válido, digamos. Fue así. O sea, yo podría haber perfectamente entrado a la Sorbona y haber enseñado filosofía durante todo ese tiempo, pero no lo hice porque me dediqué al Quilapayún. Era y ya era demasiado tarde. Un deber. Sí, ya era demasiado tarde. Entonces me vine a Chile, y además en Chile encontré rápidamente mi inserción en la universidad, digamos, se me empezaron a solucionar. ¿Tenías compañeros y amigos del tiempo? ¿Tenías compañeros y amigos? Claro, del tiempo estaban dentro de la universidad Umberto Giannini, que era amigo, con el cual mantuve una correspondencia durante todo el exilio. Era el director del departamento, fue él el que me propuso de entrar de nuevo a filosofía. Entonces, bueno, yo había sido ayudante de Umberto Giannini antes de partir. Entonces fue como natural volver, instalarme aquí, empezar de nuevo. Fue difícil, muy difícil. Y lo que tú dices de Francia es absolutamente cierto. Yo soy, como decía Mata, decía una cosa muy bonita. Francia no es un país, sino que es una causa. ¿Entiendes? Yo pienso que sí, que Francia es una causa, ¿no? Y sigue siéndolo en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, sentía mucho cariño por Francia, además ahí se quedaron mis hijos. Además volvió a tomar protagonismo en tu vida el Quila. Claro,
volvió ahora, sí, sin duda. Durante todo este último tiempo, últimos 10 años, ha vuelto a tomar mucho protagonismo el Quilapayún. Y esos fueron los años, además, de Sí. la recuperación de la imagen de Quilapayún para sus fundadores. Claro, exactamente. Esos últimos años han sido muy importantes en la historia del Quilapayún. Estamos en todo un proceso creativo, estamos haciendo muchas cosas así que son verdaderamente muy interesantes. Estos conciertos que vamos a hacer ahora con el INTI son verdaderamente muy apasionantes, estamos todos comprometidos. ¿Y cuántos de los fundadores hay ahí en el grupo hoy día? Mira, lo que pasa es que de los fundadores soy yo nomás. Claro, de los originales, por De los supuesto. más, Pero de los de los más históricos, originales estamos de Quesada, ¿no? Carlos Quesada y yo, Ya. de los más antiguos. Y después vienen otros que llegaron en tiempo, digamos, un poco después, pero en el exilio, Sí. como Ricardo Venegas, Ricardo Venegas. ¿no? Pero todavía está Hernán Gómez, aunque esté en París. Ya. A veces lo traemos, a veces no. Está Hugo Lago, Guillermo García, están allá. Son históricos igual. Los históricos, claro. Además pero está Odó, que es casi histórico, Claro, porque la verdad es que es la imagen claro, y el semejanza hijo, del claro, Willy. Sí, ¿Ah? están los hijos que está Sebastián, que es hijo de Carlos. Ah, Está Caíto Venegas, que es hijo de son de tres hijos, Ricardo. ya. Son 3 chicos. Ya. 3 chicos, no tan chicos, que No, llevan más de 10 Sí, claro. años cantando con nosotros y que han sido un factor fundamental en la evolución del grupo en este último tiempo, ¿no? Incluso hasta hemos hecho rap, porque claro, toda esta música nueva es para ellos totalmente natural y bueno, eso nos ha permitido meternos todos en eso también. Entonces estamos en cosas interesantes, ¿no? Nos ha ido bien. Esta vida tan recorrida Sí, por múltiples recovecos y dimensiones, sí. ¿eres de los que siguen a Edith Piaf y Ne regrette rien? ¿O eres de los que revisa la historia y dice esto no lo habría hecho si hubiera tenido otras opciones? No, eso yo nunca lo voy a decir. O sea, porque, bueno, o sea, yo tengo una relación importante con los dioses, ya te dije. O sea, lo que deciden los dioses, bueno, hay que inclinarse, no pudo haber sido de otra manera y Como por lo destino. tanto asúmelo. Y así lo asumo yo. O sea, yo veo una necesidad en todo lo que ha ido ocurriendo. Que una no es la lógica, la razón de la historia hegeliana, ni tampoco, digamos, El determinismo el absoluto. determinismo marxista Claro. o qué sé yo. No es ninguna de esas cosas, pero es el hecho de que tu vida se va tejiendo con lo que tú vas haciendo, con lo que tú te vas proponiendo y con las cosas que van ocurriendo que son ajenas a tu voluntad, ¿no? Y en ese tejido, digamos, en que se va hilando tu destino, hay un cierto orden, hay una cierta dirección, ¿no? Que es la dirección de tu vida que si alguna vez se puede contar, se va a descubrir una dirección, ¿te fijas tú? O sea, hay algo que te condujo, que te llevó a hacer lo que tú fuiste, ¿no? No creo que haya un destino predeterminado, ni mucho menos, pero sí creo que hay una dirección. O sea, tú vas hacia como redondear la idea, ¿entiendes tú? Yo en este momento en que mi vida ya soy viejo, estoy muy próximo a los 80 años, ya estoy redondeando la idea, ¿entiendes tú? Ya se está notando que había una intención, no sé, una dirección de trabajo. Todo encaja, ¿eh? Todo Las encaja, distintas sí, cosas. todo encaja.
De nada me arrepiento, eso lo podría decir yo. De todas maneras, lo digo con absoluta certeza, ¿no? No lamento nada. Esa es una linda manera de terminar bueno, esta entretenidísima conversación.